compañeros que nos acompañan el día de hoy en nuestra sesión del Diplomado de Educación y Arqueología. Hoy contamos con la presencia del doctor Edgar Carpio Rezio, a quien agradecemos profundamente haber aceptado la invitación de nosotros para que comparta su experiencia. Es uno de los que ha trabajado mucho la difusión de la arqueología con la educación. Entonces, por eso era importante su participación con nosotros el día de hoy. Eh, Voy a leer un poco la hoja de vida, un resumen de la hoja de vida del doctor Carpio. Él es doctor en estudios mesoamericanos por la Universidad Autónoma de México, por la UNAM. Tiene una maestría en arqueología, también por la Escuela Nacional de Antropología e Historia de la Universidad Autónoma de México. Es licenciado en arqueología por la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos, en donde también es catedrático titular de varios cursos. ¿Ya? Es autor también de artículos científicos en revistas de la especialidad y también relacionados con la temática de la lítica, de que él ha trabajado bastante. Imparte también varios talleres sobre lítica, del cual hemos sido partícipes algunos en los viajes a El Chayal. Es también profesor titular de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos y hoy nos comparte su experiencia, ¿ya? La temática se titula Willy Obsidiana, una experiencia del aprendizaje de la arqueología. Así es de que, bienvenido, doctor Carpio. El tiempo es suyo. Muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes. Para mí es un verdadero gusto poder colaborar y tener este espacio, ¿verdad? Para, pues, compartir con ustedes lo que fue esta experiencia que ya van a ser 20 años casi, que se inició en el año 2003 y que, pues, a mí me dejó enormes satisfacciones porque de alguna manera, pues, pude materializar digamos, esa inquietud que tenemos de querer llevar lo que nosotros logramos aprender y conocer de la arqueología de nuestro país hacia los más pequeños, ¿verdad? Hacia los niños sobre todo, ¿verdad? Para motivarlos, para que empiecen a valorar lo que es su historia, lo que es su pasado y crezcan con ese sentido de saber valorar lo que se tiene, ¿verdad? Y sobre todo, pues, en aspectos de identidad. Entonces, pues lo que vamos a platicar el día de hoy es lo que fue esta experiencia de Willy Obsidiana de arqueología para niños, que precisamente presenté hace poco en el ciclo de conferencias arqueológicas. Bien, entonces para empezar, digamos que cómo surge Willy Obsidiana, ¿verdad? Resulta que hace pues esos 18 años, 19, en el 2003, recibí una invitación por parte en ese momento, el historiador Aníbal Chajón, quien trabajaba en Prensa Libre, y él quería pues que como parte de la actividad de algunas publicaciones de Prensa Libre dirigidas a los niños, se hiciera una actividad con un arqueólogo. Entonces, de esta manera me invitaron a las instalaciones del periódico y ahí tenían convocado a un grupito de niños de diferentes colegios y la idea era que yo les hablara un poco de lo que representaba el uso de la obsidiana en las sociedades prehispánicas en nuestro medio. Entonces, pues me presenté, les hablé a los niños. La verdad es que a mí me gusta mucho interactuar con los niños y entonces se me facilitó. Y pues les mostré, llevé obsidiana, llevé como unos artefactos para cortarla, pero les indiqué de qué se trataba, que era lo que los mayas hacían con la obsidiana, las sociedades mesoamericanas, que era un material que servía para hacer herramientas cortantes, y entonces en algún momento pues hice una práctica detallada y les mostré cuál era el filo de la obsidiana, ¿verdad? Que por qué esa era su característica principal
y podía generar artefactos cortantes. Entonces, de una manera sencilla, con un lenguaje accesible, fui transmitiendo esa idea a los niños que se mostraron bastante interesados, ¿verdad? Les llamó mucho la atención la actividad. A raíz de eso, volví a tener una invitación más adelante en Prensa Libre, eso fue, sí, en el año 2002, ¿recuerdo? Y me invitaron para que les apoyara con ideas sobre cómo promocionar el formalibro del año siguiente, que estaba dedicado a estudios sociales, ¿verdad? Entonces, basado en mi experiencia de arqueólogo y de docente, me preguntaron si yo podía presentarles un par de propuestas sobre cómo podían motivar los formalibros de ese año y hacerlo de una manera dinámica, ¿verdad? Entonces, a ellos se les ocurrió que a partir de ese taller que dimos, que sería interesante crear la figura de un personaje, un arqueólogo, ¿verdad? Que dirigiera esta actividad eh, para los niños, ¿verdad? En las escuelas y colegios, porque el Prensa Libre tenía un programa que se llamaba La Prensa en tu Aula, y dentro de ese programa de La Prensa en tu Aula crearon los famosos formalibros, y cada año pues era dedicado a un tema de estudio, ¿verdad? Idioma español, el otro año pues eran ciencias naturales, el otro año pues ciencias sociales o estudios sociales, y entonces así fue variando la temática, y ese año 2003 tocaba entonces este tema. Entonces, pues efectivamente presenté las dos propuestas y al final les pareció bien una y entonces dijeron, bueno, que eso lo iban a hacer, ¿verdad? Pero que, ¿por qué no participaba yo, verdad? Me dijeron, ¿usted quiere participar como parte del programa, del proyecto? Y entonces me dijeron cuáles eran las condiciones de contratación y todo lo demás. Y yo dije, bueno, está bien, ¿verdad? Entonces me dijeron, pero usted tiene que crear un personaje, ¿verdad? De acuerdo a lo que usted dice ahí, sería este personaje el que llevaría a cabo toda la actividad. Entonces, bueno, se me ocurrió, ¿verdad? Yo, ellos me dijeron, mire, algo así como Indiana Jones, ¿no? Entonces yo dije, bueno, no, ¿verdad? Hagámoslo con un personaje más local, ¿verdad? Y entonces se me ocurrió la idea de Willy Obsidiana. ¿De dónde salió esto de Willy Obsidiana? Salió porque unos 2 años atrás, un estudiante de la Escuela de Historia, José Crasborn, estaba haciendo un artículo para una revista y en ese proponía a un personaje ficticio que era un estudiante de arqueología en Guatemala con muchas limitaciones, pero que la superaba a base de ingenio, o sea, esas limitaciones de equipo, de otro tipo de recursos que tienen arqueólogos en otras partes del mundo. Entonces él las iba superando a base de ingenio. Entonces no sabía qué nombre ponerle, entonces yo le dije ponerle Willy Obsidiana, le dije yo. ¿Y por qué Willy Obsidiana? Porque hace muchos años le dije, yo vi un programa de los Tres Chiflados y ahí aparecía un tal Willy Acero, le dije, que se lo crearon de la nada. Pero Willy Obsidiana se me ocurre, le dije, porque pues la obsidiana es un recurso que nosotros tenemos, manejamos, también José trabajaba con obsidiana, entonces ahí quedó. Y además porque había hecho un taller de eso con estos niños, entonces dije, bueno, ya que se quedó lo de la obsidiana y puedo hacer demostraciones de la talla de este material, dejémonos con el nombre de Willy. Además, Willy es una palabra, un nombre sencillo, fácil de aprender y se le queda a todo el mundo, ¿verdad? Entonces, así quedó y así surgió. Entonces, ¿cómo iba a vestirse ese personaje? ¿Cómo iba a dar la imagen de ser un arqueólogo? Entonces, se me ocurrió, bueno, lo tradicional, ¿verdad? Una especie de traje en color caqui, ¿verdad? Con muchas bolsas, como pueden ustedes ver aquí. Hay bolsas en los pantalones, bolsas en el chaleco, bolsas también en la camisa, un sombrero, ¿verdad? Porque los arqueólogos siempre usamos un sombrero y un pañuelo, ¿verdad? Entonces así fue como creé el vestuario del personaje. Y entonces este personaje iba a ser el que iba a dirigir la actividad y era entonces Willy Obsidiana un arqueólogo que viajando desde el pasado llegaba al presente y entonces venía para hablarles a los chicos de cómo era ese pasado y por qué era tan importante. Bueno,
Al principio, entonces, de la actividad se planeó en diferentes etapas, ¿verdad? Entonces, la primera etapa era la de presentación y esta la tenía a su cargo Leo, el personaje que creó Prensa Libre y que era pues como la mascota de la prensa en tu aula, ¿verdad? Y precisamente era Leo porque la idea era que los estudiantes leyeran, ¿verdad? Que los niños leyeran, entonces por eso era Leo. Entonces, este personaje, en este traje de peluche, era el que dirigía la actividad. Él era el que se presentaba de primero y entonces hablaba a los niños, les contaba qué era lo que se iba a hacer, siempre en una manera dinámica, entusiasta, indicándoles que iba a haber juegos, que iba a haber premios para motivarlos, ¿verdad? Entonces, así era como llegamos. Se había planificado la actividad para que iniciara en el mes de enero y finalizara en el mes de septiembre. Y se iban a visitar colegios y escuelas tanto de la ciudad de Guatemala como de los municipios del departamento de Guatemala, y adicionalmente a esto también se iban a presentar, ¿cómo se llama? En diferentes lugares, como algunos departamentos del interior de la República. Viajamos en varias ocasiones a estos lugares. Bueno, entonces Leo abría la actividad y a él se sumaban después otros personajes, ¿verdad? Entre ellos aparecían los personajes creados por los patrocinadores del evento, los que apoyaban esta iniciativa de la prensa en tu aula. Y esos eran el Pollo Campero, Telgua y el Bancafé. Esos eran los patrocinadores adicionales a la prensa libre. Entonces cada uno creó un personaje también y en eso entonces teníamos a Supercamp, ¿verdad? Que era un pollo con poderes especiales. Teníamos a Telefonito, que era una idea del teléfono celular, al estilo de los de esos años, ¿verdad? De 2003. Y teníamos por otro lado a Fichulais, ¿verdad? Un perrito de peluche que representaba el perrito del ahorro de Bancafé. Bueno, ellos eran los que patrocinaban y ellos eran los que llevaban los promocionales, ¿verdad? Como parte del apoyo para realizar esta actividad, se contaba con el transporte, ¿verdad? Entonces teníamos una unidad móvil que era una panel que nos otorgaba prensa libre, pero que ponía otra empresa y ahí se transportaba el equipo de sonido, los trajes, el personal y también parte de otro equipo que utilizábamos para las presentaciones. Y por supuesto también había otro patrocinador que era Alimentos S.A. Con la Incaparina. Y ellos todas las mañanas ellos pasaban a recoger el producto, ¿verdad? De la Incaparina y este se repartía al iniciar la actividad entre los niños de los establecimientos. Y aquí tengo que decir, ¿verdad? Esto no lo he dicho anteriormente y no lo comenté en la presentación el mes pasado, pero pues obviamente había una enorme diferencia en cómo se recibía esto de la Incaparina, porque en las escuelas públicas tuve la oportunidad de ver la felicidad que causaba poder tener esta bebida, el poder tomar, ¿verdad? Desde temprano, tener algo en el estómago y lo recibían con mucho agrado los niños. Sin embargo, también visitábamos colegios de alto nivel en la ciudad de Guatemala que rechazaban totalmente este producto, ¿verdad? O sea, eh, hacían expresiones de desagrado, etcétera, ¿verdad? Entonces había una diferenciación que pude observar pues a ese nivel y a otros niveles. Ahorita voy a comentar algo de eso. Bueno, entonces estos eran parte de los patrocinadores también y del grupo de apoyo que nos apoyaba en la actividad. Bueno, luego tenemos que les decía que Leo abre la actividad y aquí pueden ustedes ver en un colegio en el que nos presentamos. Acá está parte del equipo de apoyo, ¿verdad? Que manejaban el sonido. Y entonces aquí se colocaban, por supuesto, la publicidad de los patrocinadores. La actividad se planificaba de forma que pedíamos una lista de los estudiantes y se seleccionaban de diferentes grados a los que iban a participar en los eventos. Y también hacíamos participar a los profesores. Y estos eran precisamente los que iban a ir ganando, tanto los estudiantes como profesores, algunos premios que se iban otorgando en la medida que se avanzaba en la actividad. Entonces, esto era lo primero, Leo se presentaba, se abría la actividad y luego aparecía
famoso Willy Obsidiana. ¿Cómo llamaban a Willy Obsidiana? Entonces, Willy Obsidiana hacía su ingreso porque los niños lo empezaban a llamar. El Leo decía, vamos a llamar a un amigo que viene del pasado, que es un arqueólogo, que nos va a enseñar la importancia de la arqueología y todo nuestro pasado, etcétera, y lo vamos a, ¿quieren que lo llamemos? Sí, decían todos los niños, que ya estaban muy prendidos, muy entusiasmados, y entonces empezaban a decir, ¿verdad? Willy, Willy, y ahí era donde el nombre se hacía tan fácil, ¿verdad? Entonces, Willy, Willy, y entonces con la música de Santana, de Jingo, empezaba a sonar los tambores, y empezaba a hacer mi ingreso yo, ¿verdad? Y eso sumado al sonido como de una nave espacial, ¿verdad? Que aparentaba que yo llegaba desde el pasado en esa nave. Entonces, yo aparecía ahí de repente y tenía una mochila adicional a mi traje, ¿verdad? Y en esa mochila tenía parte del equipo del arqueólogo, ¿verdad? Tenía metro, tenía una flecha norte, tenía escalas, tenía varios instrumentos que utilizamos y les iba mostrando a los estudiantes para que ellos vieran, bueno, qué es un arqueólogo, a qué se dedica, qué hace y por qué yo iba a dirigir la actividad. Y bueno, como parte de esa introducción, hacíamos un momento cívico. Y en ese momento cívico era como recordar que somos guatemaltecos, que vivimos en este país y que tenemos que quererlo y que es importante siempre tenerlo en mente, ¿verdad? Tener clara nuestra identidad. Entonces los niños participaban con mucho entusiasmo en esta actividad de ser los abanderados, todos se ponían de pie y cantábamos una estrofa del himno nacional, ¿verdad? Entonces ya con esto se daba por iniciada la actividad y el personaje de Willy Obsidiana pasaba a retirarse para dejar que aparecieran y se presentaran los personajes que acompañaban el evento. Entonces se terminaba esta primera fase y aparecían ellos, ¿verdad? Cada quien aparecía con un baile, con una música propia de su empresa, ¿verdad? El Supercamp hacía algunas piruetas y mostraba sus poderes, el telefonito llegaba con un sonido de un teléfono celular y el perrito pues con la canción famosa del baile del perrito, ¿verdad? Entonces se mantenía un ambiente alegre, ¿verdad? Festivo, todo el mundo participando en los colegios, pues toda la sección primaria era la que acudía y lo mismo en las escuelas, ¿verdad? Entonces teníamos abundante público y a veces era un espacio amplio como el que vemos aquí en la fotografía, en algún gimnasio, en algún patio del colegio. Otras veces eran unas escuelas o colegios realmente pequeños, ¿verdad? En donde apenas si cabíamos, apenas podíamos entrar. Pero aún así, pues había que hacer la actividad. Entonces, bueno, después de que los personajes se presentaban, se retiraban y regresaba Willy Obsidiana. Y entonces se iniciaba la actividad. La actividad consistía en hacer un viaje a través del tiempo. Y en ese viaje a través del tiempo se nos ocurrió utilizar unos banners, ¿verdad? Unos banners que se enrollaban en una estructura metálica y entonces se iban bajando poco a poco. Entonces se bajaba el primero y era la época prehispánica. Y entonces ahí empezaba yo a hablar de que las culturas prehispánicas, que eran muy importantes, que Mesoamérica había sido un lugar donde se dio el proceso histórico, cultural, y entonces como parte de ese proceso surgen los mayas, que es lo que tenemos más accesible, que conocemos, y uno de los sitios más importantes es Tikal, ¿verdad? Y buscamos esta imagen porque es familiar para todos, ¿verdad? Entonces muchos niños decían que ya habían visitado y que se identificaban. Entonces eso fue lo que utilizamos. Entonces dábamos características de la época prehispánica e invitábamos a estudiantes a participar haciéndoles preguntas. Las preguntas eran, ¿cómo se llama esta estructura que tenemos ahí al fondo? Y alguno contestaba. Entonces todos tenían, digamos, una participación y a los ganadores pues se les entregaban premios y todos se iban muy felices y contentos. Después de la época prehispánica, descendía el siguiente banner, ahí tienen ustedes la estructura, y pasábamos a la época colonial. Entonces, la época colonial la identificábamos con Antigua Guatemala, preguntábamos que cómo se llamaba ese arco que aparece ahí, que cómo eran las calles de la Antigua, que qué había en Antigua como atractivo, ¿verdad? Entonces ya ellos se iban desenvolviendo, iban participando y nosotros íbamos aprovechando para dar información de diferente época. Y al mismo tiempo yo iba interactuando con los personajes que me iban apoyando, ¿verdad? En ese momento. Bueno, después de eso pasábamos a lo último, que era la época actual, ¿verdad? Entonces, para la época actual, no tengo una imagen de eso, pero teníamos
acueducto de Pinula y el montículo de la Culebra. Y entonces les hablaba yo que esto era el Boulevard Liberación, que era un lugar de paso de todos los días en la ciudad de Guatemala, y que ahí habían dos monumentos de dos momentos históricos: el montículo de la Culebra prehispánico y el acueducto de Pinula de la época colonial, en una ciudad moderna, ¿verdad? Entonces, muchos de los niños inmediatamente decían, ahí está el zoológico, por ahí están los museos, etcétera. Entonces, había una identificación con los lugares que nos parecía bastante importante. Entonces, con eso se finalizaba esa etapa del viaje por las diferentes épocas de nuestra historia. Y bueno, después aparecían de nuevo los personajes, Willy Obsidiana se retiraba de nuevo y entonces regresaban los patrocinadores y hacían juegos. También estaban la parte de los que muestro aquí, estaban los sabores salvavidas, que eran 3 personajes inflables, ¿verdad? De los sabores de salvavidas, fresa, naranja y uva, y hacían un baile y ponían a los niños a tomarse una bebida y el que se la tomara primero recibía un premio. Y bueno, entonces ahí iban repartiendo, digamos, estos insumos a los ganadores y todos pues animados. Seguía la música, seguía el entusiasmo, la actividad duraba más o menos 2 horas o un poquito más, ¿verdad? Entonces era un momento de mucho esparcimiento para los estudiantes. Después que ellos se retiraban, regresaba otra vez Willy Obsidiana. Y antes de hacer esto que se llama la búsqueda en la caja estratigráfica, era el momento en que yo hacía la presentación de la talla de obsidiana. Entonces, para esto llevaba un bloque de obsidiana, llevaba una roca para partirlo, les mostraba cómo era que se hacía la técnica de elaborar artefactos, muy sencillo, y luego les mostraba el filo de la obsidiana. O sea, llevábamos un pedazo de tela, alguna cosa así, y cortábamos para que ellos se dieran cuenta por qué era que las sociedades antiguas utilizaron este recurso para hacer sus instrumentos. Y luego yo les decía, por eso mi nombre es Willy Obsidiana, etcétera, etcétera. Después venía el juego de la caja en la búsqueda, la caja estratigráfica. ¿En qué consistía esto? Yo les decía que los arqueólogos investigábamos el pasado, excavábamos para buscar objetos que nos hablaran de las diferentes épocas, de cómo vivía la gente, etcétera. Entonces les hablaba del principio estratigráfico, que lo más antiguo tiene que estar en las capas más profundas de la Tierra y lo más reciente se encuentra en las capas superiores. Y para ello ideamos una caja que le pusimos así como, en principio le habíamos puesto como unas capas, ¿verdad? Para que simulara un corte estratigráfico. Pero después, bueno, la caja se quedó muy pequeña, hicimos una más grande y la llenábamos con acerrín y adentro introducíamos diferentes objetos. Entonces, un chinchín, una jícara, un fragmento de cerámica, un disco compacto y cosas así modernas y antiguas. Y entonces les íbamos diciendo, ¿verdad? Les preguntábamos, ¿esto a qué época pertenece? Y así era la dinámica del juego. Y entre todos los artefactos también había escondido yo una quena, una flauta andina. Y entonces cuando algún niño la encontraba, aprovechaba yo y tocaba una melodía guatemalteca algún personaje me acompañaba bailando, un son sobre todo, ¿verdad? Entonces, para ir mostrando parte de la música tradicional de nuestro medio, y eso les causaba una agradable sensación. Entonces, esta era otra parte muy importante porque aquí sí ellos estaban conociendo lo que era el trabajo del arqueólogo, ¿verdad? Y la importancia que tenía el pasado. Posteriormente, pasábamos aquí está lo que les decía, aquí está la caja estratigráfica, algún estudiante encontró la flauta y entonces el personaje se ponía a tocar, Supercamp se ponía a bailar y todos pues participaban de esa actividad. Y posteriormente, entonces, dejando ya la parte histórica, la parte del trabajo del arqueólogo, pasábamos a un baile en el cual bueno, esta parte era la parte antropológica que nosotros hacíamos. Entonces hablábamos de cosas actuales de la sociedad guatemalteca que eran parte de tradiciones, costumbres, etcétera, modos de vida. Y entonces nos enfocábamos en 2 cosas. Uno, en la comida tradicional y regional, ¿verdad? Entonces hablábamos de que los pepianes, de que el jocón, del mole, el caquic, todo esto, y entonces íbamos diciendo de qué región pertenecía. Y posteriormente lo hacíamos a través de la música. Entonces,
poníamos pistas para que bailaran los profesores, y ahí era la parte donde hacíamos la dinámica con los profesores, ¿verdad? Se sorprendían porque no estaban preparados y de repente los llamábamos al escenario y tenían que ir a bailar. Entonces bailaban que una música de marimba, que una música de Oriente de Guatemala, que una música del Caribe, y así para que los niños fueran viendo la variedad regional a nivel cultural. Con esto cerraba mi participación, y luego pues ya venía la parte final, ¿verdad? Que era la entrega de los formalibros a las autoridades de los colegios, a las maestras. eh, se daba por clausurada la actividad, se entregaban los últimos premios y con eso terminábamos. Después venía la parte donde retirábamos todo, los estudiantes se retiraban, nosotros desarmábamos todo lo que habíamos llevado, el escenario, retirábamos y nos íbamos. Esta actividad se hacía por lo menos unas 3 o 4 veces a la semana, o sea que era una actividad muy intensa la que nosotros teníamos. Y bueno, esta es la última imagen que les muestro, donde estoy precisamente con mis hijos cuando estaban pequeños y que a ellos les llamaba la atención y con ellos ejercitaba un poco del personaje. Ahora, como conclusión de lo que me dejó esta experiencia, que es realmente lo importante, ¿verdad?, de esta plática, es el hecho de que esa aproximación fue muy enriquecedora y muy valiosa, ¿verdad? Me pude dar cuenta de la necesidad que hay en los estudiantes de tener un acceso directo al conocimiento de lo que es nuestra historia, de recuperar esos valores. Precisamente con esto de la bandera, quiero contarles que en algunas escuelitas de la zona 7 nos llenaba de mucho entusiasmo y era muy emotivo ver con qué ánimo, con qué fuerza los niños cantaban esa estrofa del himno nacional. Se sentía tan impresionante eso, pero contrario ocurría en algunos de los colegios privados, ¿verdad?, de alto nivel, en donde realmente esa parte no les interesaba, ¿verdad? Entonces ahí podíamos ver unas diferencias enormes. Sin embargo, los niños son los niños, ¿verdad? Y entonces, sabiéndolos motivar y llevar, pues creo que se pueden obtener grandes resultados. Yo comentaba en la conclusión de mi ponencia hace unos días que se han hecho otros esfuerzos también de colegas arqueólogos para tratar de llegar a la niñez, ¿verdad? Esta fue una oportunidad que yo tuve a través de Prensa Libre, solo se hizo en el año 2003 y ya no se volvió a repetir, el personaje fue quedando ahí pues relegado, ¿verdad? Pero la experiencia fue muy buena. Incluso sé que algunos de esos niños después llegaron a estudiar arqueología a la escuela de historia. Pero lo importante es que se tuvo esa oportunidad, ese canal directo para llegar a los niños ávidos de conocimiento, ávidos de asirse de algo importante como es conocer quiénes son, ¿verdad? Saber bien su identidad y tener esos valores muy claros. Les decía que otros esfuerzos han sido los de el Museo Nacional de Arqueología. Recientemente en Caminar Judú tuvieron una actividad que se llamaba Valija Didáctica y también tienen la actividad de Arqueólogo por un Día, que es una parte que ellos están manejando muy bien a nivel de museo para motivar a los estudiantes de diferentes grados, sobre todo de primaria. Y también Caminar Juyú, el proyecto y el Parque Caminar Juyú han tenido esfuerzos a través de publicaciones y a través de visitas guiadas y otros eventos que ellos han organizado para, sobre todo para los de la comunidad cercana a la zona arqueológica. Todas las escuelas y colegios cercanos pues ya tienen un mejor conocimiento de lo que es esa zona arqueológica gracias a lo que este programa ha hecho. Sabemos también que el licenciado Luis Romero, a través de sus trabajos en la cuenca del Motagua, en el sitio de la Vega del Cobán, tienen mucho trabajo comunitario y sobre todo hacen visitas guiadas a los estudiantes de diferentes niveles, también sobre todo de primaria, para que conozcan lo que es el pasado en esa región. También se hizo la revista esta Ditsunun hace algunos años, ¿verdad?, que daba a conocer por medio de Prensa Libre también a través de un personaje, una niña maya que pues nos contaba sus historias y sus vivencias, como quien dice, para que tengamos una idea de lo que pudo haber sido también una experiencia de un niño de esas culturas. Entonces, eso fue mi experiencia, eso fue lo que quise compartir. Como corolario dejé mencionado que
que hay que seguir trabajando con los niños, ¿verdad? Con los diferentes jóvenes también y diferentes sectores. Hay que crear programas en los que podamos antropólogos, arqueólogos, historiadores y de otras disciplinas, junto con pedagogos, por supuesto, ¿verdad? Que nos orienten de la manera más eficaz de llevar ese conocimiento, ese proceso a los diferentes niveles. Entonces, esa fue mi inquietud y pues sigo en la buena disposición de apoyar. No creo que ya vaya a volver a ser Willy Obsidiana algún día. Y de hecho, déjenme contarles que el arqueólogo Rafael Castillo, mi colega, un día me sustituyó y me sustituyó también que tocó la quena porque también es músico, ¿verdad? Andino, entonces no hubo ninguna diferencia con el personaje, ¿verdad? Cualquiera puede ser Willy Obsidiana. Lo importante es que encontremos las formas de volver y de seguir motivando a los niños para conocer mejor nuestra historia. Muchas gracias a todos ustedes por su atención. Muy bien, doctor, muchas gracias por compartir su experiencia y en la situación de si vuelve o no a ser Willy Obsidiana, pues vale la pena retomar por todo lo que significó y la difusión que se le dio y el acercamiento que se tuvo con la educación para ver cuál es el quehacer arqueológico y no solamente eso, sino no se valoriza lo que no se conoce. ¿Ya? Entonces, y especialmente en Guatemala, que es un país con ese legado que tenemos, ¿no? Entonces, sí vale la pena. Disculpen ustedes, pero hay algún intruso por aquí. Entonces... Ese es el gato de los memes. Sí, un poquito. Pues abrimos el micrófono para que puedan plantear sus preguntas. Es momento de aprovechar esta experiencia y todo el bagaje que tiene, todo el conocimiento que nos puede compartir acá el doctor Carpio. Cintia. Sí, yo pues en primer lugar felicitarlos a todos y de conocer esta experiencia que tuviste de proyectarse a los niños, a personas en formación para valorizar nuestro patrimonio es algo excelente y qué lástima, ¿verdad? Que no se siga con ese tipo de actividades de esa forma, pero bueno, tú nos comentas también que en otras instituciones se están haciendo esto, ¿verdad? No sé si conoces de alguien más que lo haga. Me gustaría saber, ¿verdad? Es bonito porque incluso podría darse como de sugerencia para algunas escuelas para que lo puedan tomar en cuenta también para realizarlo. Gracias, Cintia. Sí, bueno, aparte de los que yo mencioné, ¿verdad? Que en realidad han sido esfuerzos no unificados, sino por un lado y por el otro lado, ¿verdad? Sé que en El Salvador, por ejemplo, tienen un poco de más experiencia con estas actividades, tratando de llegar a ese tipo de público, ¿verdad? A través de lo que ellos le llaman arqueología pública o arqueología comunitaria, en la cual pues varios colegas que yo conozco han participado. Incluso hay una colega que escribe historias para los niños sobre el tema de la arqueología, ¿verdad? Entonces, de alguna manera hay muchos canales, muchos caminos para que nuestra niñez, nuestros jóvenes puedan aprender a valorar ese pasado, ese patrimonio, ¿verdad? Y a sentirse identificados con él, ¿verdad? En la medida que lo conozcan, como dijo Lorena, es en la medida que lo van a apreciar mejor, ¿verdad? Y saber quiénes son. Y también me llama mucho la atención el hecho de que algunos de los niños que estuvieron ahí luego ingresaron a la escuela de historia a estudiar arqueología. Eso es algo muy valioso. Sí, bueno, supe de algunos casos, ¿verdad? Qué pena, no, pero me dio mucho gusto saber que realmente, yo me recuerdo que también cuando yo terminaba la actividad, muchos niños se acercaban, ¿verdad? Y me preguntaban cosas adicionales a lo que habían visto, porque yo les decía, bueno, en la caja hay un hueso de dinosaurio y que entonces se acercaban y me decían, ay, de veras que yo quiero ver el hueso de dinosaurio. Entonces se despertaba la curiosidad
por esas cosas del pasado, ¿verdad? Y entonces ya los niños empezaban a tener ese sentido de querer conocer, de querer saber más, de identificarse. Sabemos que muchos niños, yo les llamo los niños dinosaurio, ¿verdad? Porque desde lo que fue el Jurassic Park, hubo toda una generación de niños que le entraron por los dinosaurios y todos eran expertos en dinosaurios a los 6 años de edad, ¿verdad? Pero entonces, así como eso tuvo un gran impacto, pues se puede crear programas de la misma arqueología o de la historia o de la antropología que tengan ese impacto también para los niños. Gracias, Edgar, y gracias a Historia GT. Muy bien, gracias. Muy bien, Cintia. Tenemos acá una pregunta, bueno, son dos preguntas de Gretel Galindo. Pregunta si se trabajó con adolescentes y si sí se trabajó con adolescentes, empleaban la misma dinámica. Muy bien, gracias por la pregunta. Sí, ese formalibro de ese año estaba dirigido solo al sector primaria, ¿verdad? A la primaria. No se tuvo la oportunidad de trabajar con adolescentes dentro de ese programa en particular. Yo sí he tenido algunas experiencias con adolescentes, sobre todo precisamente aquí fui invitado una vez por Salvador Montúfar a participar con sus estudiantes del colegio alemán, ¿verdad? Llevarles una plática sobre lo que eran las investigaciones en Amatitlán. Y es otro público más diferente, ¿verdad? Realmente fue, digamos, me costó un poco más mantener la atención de este sector, ¿verdad? Pero una vez que logré hacer clic con despertándole la curiosidad, bueno, también hicieron muchas preguntas, se mostraron muy inquietos con el deseo de aprender. Entonces, habría que buscar la manera de seguir con esto a diferentes niveles, ¿verdad? Incluso de preprimaria. Muy bien, doctor. Aquí tenemos otra pregunta de Perla Polanco. ¿Qué materiales podríamos usar los profesores en nuestros salones de clases sin necesidad de tener grandes patrocinadores en la dimensión que ustedes emprendieron ese proyecto, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué es lo que contamos inmediatamente y qué actividades se podrían realizar los profesores? Muy bien, bueno, yo, digamos, tuve una magnífica experiencia con la utilización de esos banners, por ejemplo, ¿verdad? Que se podrían modificar pues, con una serie de carteles más pequeños a nivel del salón, ¿verdad? O ahora pues contamos con el recurso de las presentaciones PowerPoint y si no, pues crear los carteles de diferentes épocas para ir ahí ilustrando, digamos, los diferentes periodos de la historia. Otra manera también de adquirir materiales es, por ejemplo, numerosos proyectos arqueológicos cuentan con muestras de cerámica, con muestras de lítica, que estoy seguro que se pueden donar estos materiales de alguna manera, a hacer un como muestrario de este tipo de materiales para que los estudiantes tengan acceso directo a conocerlos, ¿verdad? Y son objetos que vienen del pasado propiamente, ¿verdad? Y además, pues tenemos toda una variedad de artesanías guatemaltecas de diferentes regiones que nos pueden ilustrar todo ese proceso ya a nivel antropológico, ¿verdad? Entonces, hay toda una serie de posibilidades con recursos que sí están disponibles. Entonces, es un poco de ingenio para ver cómo integramos todo esto. Hasta con la comida se podría trabajar muy bien. Y la música, no digamos. Muy bien, vamos. ¿Alguien que quiera abrir su micrófono o plantearla en el chat? Ahí vi una pregunta. Acá, Ana Guerrero. Sí. ¿Se podrían utilizar rotafolios que, aunque algunos consideren que es un material viejo, se adecúa a las necesidades de nuestros sectores? Claro que sí, ¿verdad? Todo lo que pueda utilizarse, que sea un material didáctico apropiado, pues se puede utilizar, ¿verdad? Lo que sea disponible va a depender del ingenio del profesor, de las posibilidades, de las capacidades y cómo motive a los niños para que se puedan utilizar. Muy bien. Hay otra acá de Rosy Castillo. ¿En qué lugar se podrían obtener los materiales? Bueno, pues nosotros en la Escuela de Historia tenemos de sobra materiales, ¿verdad?
hace algunos años, y por aquí vi que estaba Marlene Garnica entre el público, tuvimos pozos de descarte, ¿verdad? Que eso es una cosa que hacemos los arqueólogos cuando ya no tenemos dónde poner las cosas, y entonces se fueron a ese pozo miles y miles de tiestos, y pues se pueden recuperar, bueno, no esos pozos, pero tenemos material disponible para poder seleccionar y llevar a diferentes instituciones que lo soliciten, ¿verdad? Entonces, se cuenta con eso. Definitivamente tenemos material. Sí, solo para comentarles, hace un par de años que pasé por el cubículo de Marlene y ya está el doctor ahí, le solicité unas muestras de obsidiana que amablemente me facilitó y esos me sirven para dar mis clases. Entonces, sí se puede. Y algo interesante es de que los mismos estudiantes comienzan a acercarse porque tienen muchas dudas, incluso llevan hasta piezas que han encontrado abriendo algunas zanjas dentro de su casa en las construcciones. Entonces, es algo bastante enriquecedor. Aquí tenemos otra pregunta de Grete. Los profesionales en arqueología pueden tener las mejores posibilidades, pero los directores o dueños de colegios o de escuelas pueden dar un poco de obstáculos y muchas veces desinterés. ¿Cómo poder convencer a esos actores para poder trabajar este tema tan interesante? Bueno, volviendo a las experiencias, ¿verdad? En varias ocasiones he sido invitado a dar pláticas sobre arqueología para niños en diferentes colegios y pues creo que han sido los mismos profesores los que han abierto la brecha, ¿verdad? Precisamente porque son estudiantes de allá de la Escuela de Historia en la mayoría de los casos, pues son unos antropólogos, la mayoría historiadores, algún que otro arqueólogo que dan clases en primaria o en nivel básico, y entonces ellos son los que abren el espacio, ¿verdad? Y también se me olvidaba comentarles que hace un tiempo también se me solicitó para guiar a grupos en Caminal Cuyún, grupos de adolescentes, y ahí pues también ya en campo, mostrándoles el sitio, etcétera, con profesores muy dinámicos. Yo creo que es como dentro de las planificaciones de colegios y escuelas, plantear esa posibilidad, ¿verdad? De que puedan estos profesionales llegar y dar estos conocimientos para los muchachos, crear dinámicas. Muy bien, creo que Marlene había levantado la manita. Marlene. Sí, gracias. El asunto con lo de los materiales. En el caso de la obsidiana, Edgar te la pudo proporcionar porque es de núcleos que él ha recogido en la fuente de obsidiana y que no son de procedencia prehispánica. El problema, acuérdese, Edgar, con los materiales es que tenemos restricciones por parte del Instituto de Antropología en relación a poder darlos. O sea, tiene que hacerse todo un proceso más serio y oficial para poder entregar esos muestrarios a las escuelas. Y al final, el mayor problema que tenemos es que termina, así como tuvimos que hacer ese pozo ahí en la ciudad universitaria con autorización del IDAE, también donde se guardan los materiales arqueológicos, en el famoso Salón 3, que ya no va a estar ahí tampoco la bodega, la van a trasladar. Se pierde la etiqueta y se tira a un pozo, que no es lo ideal, pues. Entonces también tenemos que tener cuidado y no pasar recogiendo ni nosotros como arqueólogos, ni el resto de la población pasar recogiendo por donde encontró una piedrecita tallada, un pedazo de cerámica, porque al final pasamos como cuando pasa la langosta, recogen todo y ya no queda nada en superficie. Entonces sí hay que tener un poco de cuidado en eso. Sí, yo más bien diría que no es una restricción, sino por el contrario, ¿verdad? Habría que buscar los mecanismos para que efectivamente la institución como el IDAE estuviera de acuerdo en que ciertas colecciones se donaran a las escuelas e institutos, ¿verdad? Empezando por
por los institutos y escuelas nacionales, ¿verdad? Porque es preferible a que se desperdicie ese material que, como bien usted dice, cuando pierde su etiqueta va a dar a los pozos. Y ahí en el Salón 3 que usted mencionó, pues si se hiciera una excavación por ahí, encontrarían las toneladas y toneladas de materiales cerámicos de los proyectos durante más de 70 años, ¿verdad? Desde que la institución fue creada. Entonces, yo creo que sería una buena oportunidad para aprovechar y darle uso a esos materiales, ¿verdad? Que serían bastante útiles a este nivel. Muy bien, aquí en el chat tenemos algunos comentarios de Merari Guevara. Excelente iniciativa hasta lograr que algunos niños estudiaran arqueología. Tenemos también de Edison, que nos dice qué maravilla, es material didáctico. Isabel Orizábal, definitivamente dejó mucho en esos niños. Felicidades, doctor, qué linda iniciativa. Ojalá mucho podamos hacerlos. También me motiva como docente de preescolar y de primaria a hacer algo innovador y mostrar nuestro patrimonio. Gracias. Entonces, Ahí está Salvador levantando la mano, creo. Ya levantó la manita Salvador. Salva, por favor. Muchas gracias. Mira, Carpito, estas experiencias a veces se vuelven como únicas, ¿verdad? Porque pareciera ser que no se le da continuidad o fue un chispazo, una coyuntura, pero yo creo que cada uno de los acá presentes podría replicarlo en su aula, ¿verdad? Y esto es un taller para profesores de historia principalmente, o profesores en servicio que por una u otra razón pues se metieron al curso para aprender más como herramientas de trabajo de los arqueólogos. Entonces yo te pediría un par de favores. A ver, el tema de esto del Itsunun, algo así se llamaba la revista, Sí, ¿no? ajá. Hace algunos años era fácil entrar uno a todas esas revistas digitales, uno solo ponía el nombre de la revista y estaban los links y se podían ver y uno pasaba hojas y hojas y estaba precioso, ¿verdad? Ahora creo que no. Entonces, esto creo que sí no se puede acceder actualmente, ¿verdad, Carpito? No se puede tener acceso a esta documentación, ¿verdad? Creo que no. Yo incluso traté de buscar algunas imágenes para mi presentación para hablar de este material, pero no pude acceder, ¿verdad? No sé si habría que ir directamente a la prensa libre y buscar algunos materiales de bodega o que estén guardados. No sé si Marlene va a decir algo sobre esto. Sí, lo que ocurre es que originalmente las primeras ediciones de Ixtunum, Melanie Forné, que es su creadora, las donó a Prensa Libre para que se publicaran. Pero ya hace 2 años, ya ella recuperó los derechos de autor y la revista se vende en Sofos. Ahí están y ahí pueden preguntar por la colección y tener. Entonces, por eso es que ya no está, creo yo, así para consulta en internet. Entonces, Melanie recuperó esto y pues está de venta en Sofos. Bueno, algunos compañeros o de los que están en el curso supongo que no conocen o tal vez sí vieron ese suplemento, la revista en Prensa Libre, que era la niña Maya que recreaba muchos aspectos de la vida cotidiana y en las comunidades, pero Edgar les puede explicar más porque él es el protagonista en este momento. Sí, yo sé que Caminal Cuyú también creó un personaje de historieta, ¿verdad? Eso es con la doctora Bárbara Arroyo y su equipo de Caminal Cuyú, quienes crearon también el personaje de una, no sé si es una niña en este caso, que vivía en Caminal Cuyú en la época prehispánica, ¿verdad? Entonces ella vive las historias y las aventuras al estilo de Itsunum, ¿verdad? Entonces habría que consultar con ella realmente si esto está accesible, si es un material que se puede obtener, se puede consultar o se puede utilizar, ¿verdad? Y lo creo precisamente, como les mencioné, para repartirlo entre los colegios y escuelas aledaños a la zona arqueológica.
Y mira, Carpito, vos también en esa época, si no estoy mal, publicaste en ese medio, en la misma Prensa Libre, un texto que se llama Mesoamérica, si no estoy mal. Sí, sí, cómo no. Entonces, ese texto, bueno, se los digo aquí a los colegas que están en el curso, además de toda esta capacidad que tiene el doctor Carpe en el ámbito de la arqueología, también es muy didáctico, como ustedes se dieron cuenta. Y también escribe de una forma que el gran público, es decir, los que no somos arqueólogos, podemos entender, o sea, lejos de todo ese tecnicismo que se acostumbra a presentar de manera muy formal en las ponencias de arqueólogos. Yo me acuerdo muy bien de ese trabajo, también lo tuve físicamente, y ahora que uno lo busca en internet ya no existe. ¿Ese sí lo podemos ubicar o tampoco ya lo podemos ubicar ese, ¿no? Fíjate que eso fue una experiencia muchos años atrás, ¿verdad? También de una iniciativa de prensa libre con el apoyo de Bancafé, me recuerdo, se hicieron unos fascículos sobre historia de Guatemala, Guatemala multicultural se llamaba. Guatemala multicultural. Y entonces arrancó con la época prehispánica, precisamente ahí fue donde nosotros aportamos un par de fascículos sobre lo que era prehistoria y las primeras sociedades prehispánicas, y después ya el tema se iba más del lado de la historia, terminaba en el aspecto de la antropología y comunidades así, y incluso después se hizo una compilación de ese, yo lo tengo porque pues nos lo obsequiaron, ¿verdad? De ese multicultural. Y pues tuvo mucho éxito, ¿verdad? Ese sí salía y si llegaba lo comprabas tu ejemplar de prensa libre y ahí cada cierto día venía el fascículo, ¿verdad? Entonces sí, fue una muy buena iniciativa. También tuvieron una que se llamaba Identidad, que era más desde el punto de vista lingüístico y antropológico. Entonces yo creo que esos materiales, pues no sé, yo no sé a nivel de internet, pero yo sí pensaría que si uno va directamente a la prensa libre y pregunta, ¿verdad? En dónde se pueden consultar, si tienen una hemeroteca virtual o en línea o presencial, la cosa es que habría que recuperar todo eso y actualizarlos, ¿verdad? Buscar una manera de que se actualicen, porque ha habido muchos nuevos avances y conocimientos desde entonces, ¿verdad? Sobre todo en materia de arqueología, historia y todo lo demás. Entonces creo que sí fueron iniciativas muy buenas y ahí deben estar. Gracias, mi estimado, muy amable. Muy bien. No sé si hay otra intervención más o vamos cerrando acá. ¿Otra duda? No. Pero además, yo sí tengo como una cuestión. ¿Nos podría compartir un poco su experiencia, usted como autor de estos libros de texto para algunas editoriales? ¿Cómo ha sido, cómo ha encontrado usted si hay apertura para los temas de arqueología con educación en esos textos? Bueno, digamos, tuve esa experiencia con Prensa Libre, ¿verdad? Que pues recibí una invitación para participar como autor en esos temas. Y por otro lado, también participé elaborando otros textos para Editorial Norma hace algunos años, ¿verdad? Esto fue por invitación del licenciado Edgar Varías, que formó un equipo de redactores, ¿verdad? De temas, de autores, de los diferentes, bueno, arqueólogos, antropólogos, historiadores, y entonces actualmente creo que todavía no sé si se llaman protagonistas o ya cambió el nombre de los libros de texto de Norma, pues tuvimos la oportunidad de participar en dos ocasiones. Ya en la segunda ocasión, pues fue ya a nivel un poco más avanzado, porque ya tuvimos que incluir competencias y tomar en cuenta el currículum nacional base y otras cosas que no hicimos en la primera vez, ¿verdad? Entonces, ya fue un poco más complejo el proceso,
pero igualmente se nos dio libertad de poder, digamos, trabajar nuestro tema en particular de la mejor manera. Recibimos mucho apoyo, en este caso de la editorial Norma, y se hicieron trabajos muy, muy buenos. Sé que también otras editoriales han hecho algún esfuerzo, también trabajando con otros colegas, incluso de otras disciplinas, a este respecto. Entonces yo creo que se podría continuar, ¿verdad?, con este tipo de iniciativas para que se mantenga una presencia y sobre todo, ¿verdad?, porque como hay tanto conocimiento nuevo que se va generando, hacerlo llegar digerible a este público, sobre todo de estudiantes. Muy bien, entonces, en vista de que no tenemos otra intervención, pues no queda más que agradecerle profundamente, doctor Carpio, por esta experiencia tan enriquecedora y que nos deja muchas luces para hacer desde nuestros espacios la diferencia, ¿no? Y con los pocos recursos que tengamos, pocos o muchos recursos que tengamos, aprovecharlos y poder socializar el conocimiento, ¿no? Muchas gracias. Entonces le damos un espacio para que se despida de nuestros participantes del diplomado. Muy bien, ¿será que tenemos todavía un par de minutitos para poderme despedir bien? Sí, doctor. Porque tengo Tenemos. acá algo que presenté ese día, que fue un pedacito de un video de lo de esta actividad de Willy Obsidiana, pues para que se vea la actividad. Pero estoy viendo que no lo tengo aquí a la mano, lastimosamente, ¿verdad? Se me desapareció en este momento. Pero bueno, Nos lo puede hacer llegar y nosotros lo compartimos con los, ¿cómo no? con Se los lo voy a jóvenes. hacer llegar con todo Por gusto, favor. con el texto de la ponencia que presenté este año, que es parte de la plática que pude dar, ¿verdad? Entonces, con todo gusto lo comparto con ustedes. Pues gracias, ¿verdad?, por la oportunidad de compartir lo que fue para mí algo pues muy satisfactorio, ¿verdad?, en mi vida profesional, ¿verdad? Nunca imaginé que iba a poder tener esa oportunidad de llegar a ese público y de sentir tanta satisfacción de ver en esos rostros de los niños el interés por el conocimiento de lo que somos nosotros, ¿verdad?, por nuestra historia, como nación, y pues sé que orientando adecuadamente a toda esa niñez y juventud podríamos llegar a tener un mejor país en el futuro, ¿verdad? Entonces creo que es una tarea que se nos impone a todos los que estamos en este tema. Así que muchas gracias y les agradezco mucho su atención hasta ahora y feliz noche. Muy bien, muchas gracias a